lo que más nos llama la atención cuando leemos Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Es un llamado a tener paciencia. Es Santiago quien está hablando a las iglesias. Es una carta universal o una carta general y que era leída por diferentes iglesias, empezando por la iglesia en Jerusalén, pero también esta carta, como dice su introducción, es enviada a las 12 tribus que están en la dispersión. La iglesia que estaba dispersa, que había sido dispersa, pues estaba pasando muchas aflicciones, muchas necesidades. Los hermanos estaban sufriendo, había sufrimiento, había tristeza. Algunos de ellos tenían familiares encarcelados, algunos de ellos habían perdido familiares por aquella famosa dispersión, o conocida también como aquella famosa diáspora. Los expatriados, también dice Pedro a los expatriados que están en Galacia, en Ponto, en Capadocia. Y cito también la introducción de Pedro, porque ahorita vamos a ir a un versículo allí también en la carta de Pedro. Y en ese contexto de la iglesia perseguida, la iglesia sufriente, tanto que Santiago les dice al inicio de la carta: bienaventurados los que son probados, tened por sumo gozo, dice que tened por sumo gozo las pruebas, y bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Allí no está hablando solamente de las tentaciones carnales, sino también de las pruebas por las que la iglesia estaba pasando. Y en ese contexto Santiago les dice: tened paciencia. Y aquí se necesita una paciencia. Los hermanos necesitaban una paciencia, no de una hora, no de un día, ni de una semana, sino que ellos necesitaban una paciencia que permaneciera. La palabra usa una expresión un poco desconocida, longanimidad, para referirse a una paciencia que es constante, que es larga. Es una paciencia que sale de nosotros, pero que es producida por el Espíritu Santo. Es interesante que la Biblia nos manda y nos llama a tener paciencia, pero es imposible tener paciencia sin la ayuda del Señor, sin la ayuda del Espíritu Santo obrando en nosotros. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Y sigue citando otras virtudes de este fruto del Espíritu Santo. Así que la paciencia no es algo que sale de una determinación de hoy en adelante voy a tener paciencia. ¿Cuántas veces tal vez no hemos hecho promesas a la ligera? De hoy en adelante sí voy a tener paciencia con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, con mi padre, con mi madre. Desde hoy en adelante, recuerdo en mi juventud que hasta apuntaba la fecha de la que iba a comenzar, con una determinación personal, con una promesa, pero pasaban días o semanas y ya había fallado, porque no es algo que sale de nosotros, es algo que lo produce el Espíritu Santo. Por eso dice que es parte del fruto del Espíritu Santo, es la paciencia. Y el apóstol Santiago, el hermano del Señor, dice: tened una paciencia larga. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Si bien la iglesia primitiva creía en una venida del Señor inminente, algunos hermanos hoy día no creen en la inminencia
de la venida del Señor, pero nosotros podemos notar en los apóstoles y en los hermanos de la iglesia primitiva y en la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, que ellos creían en una venida del Señor que era inminente. ¿Qué significa algo que es inminente? Algo que viene sin aviso. De hecho, la ilustración que usa la Biblia en algunas partes es que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es inminente. Creemos que el Señor puede venir en cualquier momento, pero esa inminencia de la venida del Señor puede ser hoy, pero puede tardar 10 años, no sabemos. Ojalá fuese hoy. Ojalá, como el apóstol Juan, podamos decir: sí, ven, Señor. Pero llevamos muchos años esperando al Señor. Y en esos años hemos tenido que pasar cada uno de nosotros por diversas pruebas, algunos más que otros, diversas pruebas. Y eso lo dice la palabra: es necesario que seáis pasados por diversas pruebas. Lo dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, pensemos en esa iglesia del primer siglo, a la que Pedro le está escribiendo y Santiago le escribe. ¿Qué tipo de pruebas pasaban ellos? No solo era sangre, no solo era cárceles, sino que también era persecución, también era censura. No podían predicar el evangelio con libertad, sin embargo lo hacían. Pero era una persecución donde ellos tenían que esconderse para celebrar el día del Señor, para celebrar la oración. Ellos tenían que esconderse. También muchos de ellos sufrían necesidades económicas, los echaban del trabajo, no tenían que comer, muchos de ellos. Eran acusados falsamente. Cuando estudiábamos la historia de la iglesia, vimos que ellos eran acusados de ser caníbales, porque en el día del Señor ellos decían que partían el cuerpo de Cristo y recordaban con el vino que era la sangre de Cristo, y había un mal entendimiento de estas cosas, como lo había en la Edad Media para muchos. Entonces decía: ellos comen carne y beben sangre, son caníbales. Eran acusados también de ateos por no adorar al emperador o no adorar el imperio romano o sus deidades. Entonces eran acusados de ateos. Eran acusados también de incesto, porque se llamaban hermanos y se casaban entre ellos. Entonces los chismes y todo esto, eso no es nada nuevo, estaban en el primer siglo y ellos sufrían persecución. Por eso dice que eran diversas pruebas. Y Santiago dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El llamado, hermanos, el llamado es a que nosotros le pidamos en oración al Señor que nos dé esa paciencia, porque no es una semana, no es un año, no es hasta que termine este gobierno, no es hasta que termine el que sigue, es hasta que Cristo venga, o hasta que Él nos llame a su gloria, a cada uno en particular. Así que la paciencia, hermanos, es para toda la vida cristiana. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo en arrepentimiento y fe, es un camino que no tiene retroceso, y es un camino angosto. El Señor dijo: es una puerta estrecha, es un camino angosto, pero no tiene retroceso. Termina cuando el Señor venga, o termina cuando tengamos que partir, en la muerte. Así que, hermanos, la paciencia que necesitamos es para el resto de nuestra vida. No sabemos cuándo vaya a venir el Señor, no sabemos cuándo vamos a morir,
o a dormir usando los términos bíblicos. No sabemos. Tal vez aquí hay los más jóvenes tendrán todavía 50 años por delante. Tal vez otros tendrán 20 años por delante. Tal vez otros tendrán 10, un año. No lo sabemos. El Señor lo sabe. Pero sea el tiempo que sea, nosotros necesitamos la fortaleza y el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en nosotros para tener esa paciencia, porque recordemos que es un fruto del Espíritu Santo. Un pasaje más en Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Va a haber un juicio para aquellos que hoy nos persiguen. Es lo que dice en el versículo 5. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Los que habían muerto ya en aquel tiempo que Pedro escribe la carta y los que estaban vivos, todos deberían compadecer delante del Señor. Y Pedro añade: el fin de todas las cosas se acerca. Hoy día hay seres humanos, hay hombres que se creen dioses, que oprimen a los más pobres, que persiguen a los que no quieren pensar como ellos. Persiguen, oprimen, censuran a los que queremos ir contracorriente. Porque hoy día seguir al Señor Jesucristo, hoy día seguir bajo los principios de la palabra de Dios es ir contracorriente. No podemos andar de la mano con el mundo y a la vez vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que cuando con la ayuda del Señor venimos a Él por su gracia y queremos vivir bajo los principios bíblicos, nos persiguen, nos censuran, nos oprimen, dicen cosas de nosotros que no son ciertas y no sabemos dónde va a parar esto. Tal vez, como en la iglesia del primer siglo, tendremos que escondernos para hacer cultos como este. Y ahí es donde se va a manifestar quién realmente es un hijo de Dios, quién realmente. Pero todos estos hombres que se creen dioses, llegará el momento que tendrán que presentarse delante del Señor y ser juzgados. Y todos aquellos cobardes que no quisieron entregar sus vidas a Cristo en arrepentimiento y fe por cobardía, también estarán en el día del juicio. Y dice la Escritura que serán lanzados al lago de fuego, los cobardes y una lista muy larga más. Todos los que rechazaron a Cristo serán juzgados el día del juicio y el fin de todas las cosas se acerca. No sabemos cuándo, pero la Biblia dice que está cerca desde el primer siglo. Mientras tanto, dice la palabra del Señor: sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios. Lo contrario de ebrios. Un ebrio hace muchas cosas porque está controlado por el alcohol. La Escritura dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. No nos dejemos controlar por nada, ni por el vino, ni por cualquier tipo de sustancia que controla el cuerpo y la mente de una persona, pero tampoco nos dejemos controlar por esta sociedad, por el mundo, por las redes sociales, por la falsa información y por el bombardeo de la cultura de este mundo, por películas, por series y por tantas cosas, noticieros, políticos. No nos dejemos controlar por estas cosas, sino más bien seamos llenos, seamos controlados
controlados por el Espíritu Santo, y un cristiano que es controlado por el Espíritu Santo en medio de la persecución y en medio del sufrimiento es una persona sobria, sobrio. Así tenga que estar escondido, está sobrio, tiene los pies sobre la tierra, tiene la mente en los cielos, pero los pies están sobre la tierra, es sobrio. Y en vez de desesperarse, ¿qué hace? Vela y ora, vela y ora. El Señor Jesucristo mandó a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué es velar y qué es orar, y por qué se usan dos palabras diferentes? Orar, sabemos bien qué es. Sabemos que orar, resumiendo, es hablar con Dios en dependencia de Él, reconociendo que Él es soberano sobre todas las cosas, y por eso venimos a Él en oración. Y velar es estar atentos, estar alertas todos los momentos de nuestra vida, en cualquier momento, saber, o como lo dije hace un momento, tener nuestra mente en los cielos, en la palabra, saber que todo lo que está sucediendo en el mundo es porque Dios así lo quiere, porque Dios en su soberanía así lo permite, y porque así se cumplirá el propósito de Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No somos llamados a cambiar el mundo como muchos tratan de hacerlo, sino velar. Obviamente, mientras velamos, predicamos el Evangelio, mientras velamos, exhortamos a los hermanos, mientras velamos, hacemos muchas cosas, cumplimos todas nuestras responsabilidades, pero con la mente en lo celestial, con los ojos en lo celestial. Y hay un versículo en Marcos, para terminar, Marcos 13:33 dice, Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de la venida del Hijo del Hombre. No sabemos. El Señor les dijo: no sabéis ni el día ni la hora. Muchos hoy pretenden saberlo, pero la Escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora. En los tiempos de la iglesia en Tesalónica, muchos dejaron de trabajar porque decían: si el Señor ya viene, entonces ¿para qué trabajamos? Pero lo que ellos no sabían era que el Señor iba a esperar por lo menos 20 siglos más. No sabemos ni el día ni la hora, por eso nos exhorta a velar y orar. Hermanos, no sabemos si el Señor venga hoy, y debemos orar para que así sea. No sabemos, pero también el Señor puede esperar 5 años más. No lo sabemos. Hace 5 años nosotros decíamos: el Señor puede venir hoy, pero el Señor ha querido esperar. Y no sabemos cuánto tiempo más va a esperar el Señor, pero mientras tanto necesitamos paciencia, y el Señor es quien nos la da. El Señor es quien nos la da. Cuando el Señor estaba siendo perseguido, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo criticado, Él no dejó de orar, Él no dejó de tener comunión con su Padre. Él sabía que el Padre tenía todas las cosas en sus manos. Sin embargo, Él ora al Padre. Nosotros creemos en la doctrina de la soberanía de Dios, que el Señor tiene todo bajo control. No se le sale nada del control al Señor. Él ha establecido para todos un día en que nacemos y también un día para morir, porque nadie puede añadir a su estatura ni siquiera un codo, y la idea en el original es que nadie puede añadir a su vida un codo, es decir, nada, ni una milésima de segundo de tiempo podremos añadir a nuestra vida.
Dios tiene todo bajo su control. Todas las cosas que suceden están bajo su soberanía y su providencia, pero sin embargo el Señor nos dice: velad y orad, porque de esa manera nosotros vamos a tener plena confianza en el que puede todas las cosas, y de esa manera el Espíritu Santo obrará en nosotros y nos llenará de su paciencia. Que el Señor bendiga su palabra y que toda la honra sea para el Señor.